Hola, catequista María Elena, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? También muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes, amiguitos, cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a su 8º encuentro Convivencia. Me encuentro con las comunidades de vida consagrada. Pero antes de empezar con el tema, ¿qué le parece, catequista Mari, si recordamos lo que vimos en el encuentro anterior? Sí, cómo no. Vamos a ver, en el encuentro anterior, el número 7. Vimos las obras de misericordia que se dividían en 2. ¿Recuerda cuáles eran, catequista Mari? Sí, las obras de misericordia son 2, las corporales, obras de misericordia espirituales. Así es, se dividen en 2, en total son 14. ¿Esta semana usted realizó alguna, se acuerda? Bueno, realicé la de pedir por los difuntos, orar por ellos. Esa es una obra de misericordia espiritual, muy importante, orar por los vivos y difuntos. Muy bien, ahora, ya que recordamos, vamos a hacer nuestra oración inicial. Muy bien. En actitud de oración, vamos a juntar nuestras manos y vamos a decir, el coro 1 va a ser las niñas y en el coro 2 los niños. Iniciamos. Señor, tú me llamaste para ser instrumento de tu gracia, para anunciar la buena nueva, para sanar las almas. Instrumento de paz y de justicia, pregonero de todas tus palabras, agua para calmar la sed hiriente, mano que bendice y ama. Señor, tú me llamaste para curar los corazones heridos, para gritar en medio de las plazas que el amor está vivo, para sacar del sueño a los que duermen y libera al cautivo. Soy cera blanda entre tus dedos, haz lo que quieras conmigo. Señor, tú me llamaste para salvar al mundo ya cansado, para amar a los hombres que tú, Padre, me diste como hermanos. Amén. Amén. Ya que estamos en la presencia del Padre, ¿recuerdas que en el encuentro anterior tú le mandaste 3 preguntas a tu catequista para hacérselas a algún consagrado? ¿Qué te parece si vemos el siguiente video para contestar donde responden las siguientes preguntas? ¡Vamos! Bueno, amiguitos, pues hoy estoy con una persona muy especial, única en nuestra parroquia y se las voy a presentar. Ella es Sor Victoria. ¿Recuerdan que su catequista les mandaron preguntas para hacerles a una religiosa? Bueno, ella nos las va a contestar, así que pongan mucha atención. Bienvenida, Sor Victoria. Muchas gracias, es una alegría poder estar aquí, compartir con ustedes esta vivencia de fe en esta forma, o sea, de esta manera como consagrada a Dios. Es para mí un gozo muy grande poderles compartir cómo he vivido y cómo el Señor me ha llamado. Muy bien, pues empezamos con las preguntas y espero, amiguito, que estés poniendo mucha atención para que estés alerta de cuando digamos tu pregunta, sepas qué fue la respuesta. Ok, primero, Sor, empecemos. ¿En qué consiste la vida consagrada? Bueno, la vida consagrada es entregar tu vida totalmente a Dios. Es que Dios te llama, te separa del mundo, te separa para estar en el mundo, pero sin ser del mundo, totalmente dedicado a Dios. Y tenemos aquí diferentes formas de vida consagrada. El sacerdote con la ordenación sacerdotal. En la vida consagrada como tal, abarca religiosas de vida apostólica, monjas de clausura, religiosos de vida apostólica y monjes de clausura. ¿Qué es clausura? Podrán decir. Clausura es estar dentro del monasterio, dentro del convento, que se llaman monasterios, viene para donde viven los monjes o las monjas. Es estar desde que tú entras, es dedicar tu vida dentro. Se resume, podríamos decir, en 3 palabritas.
es vida de oración, estudio y trabajo. Claro que va unido también el descanso, ¿verdad? No vamos a decir que... Pero su vida se resume en estas tres palabritas y están consagradas totalmente a Dios. Algunos de los papas han dicho que son como las raíces de la iglesia. Como un árbol, sus raíces están dentro de la tierra, no las vemos. Pero quítale la raíz a un árbol y se muere. Entonces la vida de clausura, los monjes y las monjas son como las raíces. Santa Teresita del Niño Jesús, que fue una monja de clausura y curiosamente es la patrona de las misiones, sin nunca haber salido a misiones, es porque ella en su vida, o sea, en su entrega a Dios, en ese dedicarse totalmente a la oración, al estudio y al trabajo, porque también es doctora de la iglesia por los escritos que ella hizo, ¿verdad? El escrito principal, Historia de un alma, es su biografía, su autobiografía, pero esa comunicación con Dios a la que ella llegó precisamente como ofrendó su vida por los misioneros, por las misiones. Es por eso que la iglesia la ha nombrado patrona de las misiones. Entonces se queda claro, ¿verdad? Abarca estos 4 aspectos: la vida consagrada, vida apostólica, tanto religiosos como religiosas, o sea, hombres y mujeres, cada uno con una misión específica, podríamos decir. Conocemos religiosas y religiosos que se dedican a la enseñanza, que tienen colegios, por ejemplo, hospitales, en trabajo apostólico, en parroquias, en misiones, labor social, donde se ayuda a las familias, se buscan diferentes caminos. Entonces, eso es la vida apostólica, vida religiosa apostólica. No necesariamente va a decir que nada más se dedican a ser apostolado, también tienen tiempos y fuertes de oración, si no, no se puede ser apóstol de Jesús, si no hemos estado a los pies de Jesús, ¿verdad? En la oración. Entonces, y la vida de clausura o monacal o del monasterio es que se permanece dentro del convento, dentro del monasterio, ahí se desenvuelve toda su vida, toda su entrega al Señor. Tenemos ese ejemplo tan bello de Santa Teresita que les mencionaba, que ella entró a los 15 años y murió a los 24, 9 añitos, y con esos 9 añitos de vida consagrada, pues alcanzó altos niveles, podríamos decir, de santidad, llegó a la santidad máxima, y inclusive ella dijo: mi cielo será en la tierra. O sea, y tenemos muchos testimonios de cómo ella sigue intercediendo de una manera muy fuerte, pues por nosotros aquí que vamos de camino hacia la patria eterna. Qué interesante todo lo que es la vida consagrada. Wow, me quedé muy sorprendida. Espero que ustedes en casita también. Y tengo otra pregunta. ¿Las monjas y los monjes viven en el monasterio? Sí. Y son los que están en clausura, o sea, que no salen. Que no salen. Uh-huh. ¿Y las religiosas como usted estudian en convento? En conventos se distingue de esa manera. Muy bien, entonces las religiosas que vemos en la calle son viven en conventos, y las monjas pues no las vemos porque están en clausura, ¿verdad? Así es. Actualmente ya se sale un poco más, podríamos decir. Antiguamente, por ejemplo, las monjas ni siquiera al doctor salían, los doctores iban al convento. ¡Órale! Santa Teresita fue una de ellas, ella no salió. Tenemos otra Teresita de los Andes, más aquí en América. Ella, pues fue poco más tiempo todavía. Ella entró a los 18 o 19 años y murió a los 20. O sea, tenía, creo que escasamente 2 años en el convento cuando ella muere. Y sus papás querían sacarla del convento para llevarla a darle atención médica, y entonces no, los doctores vienen aquí, o sea, los doctores, wow, qué interesante. Ya
Actualmente pues ya se sale más y, o sea, en cuestión de ir al doctor, las cuestiones cívicas, por ejemplo, o sea, lo que tenemos que salir. Ok, ¿verdad? y otra pregunta, ¿cómo se distingue una monja de una religiosa? Bueno, los hábitos ya de por sí hacen una distinción, son hábitos más, por ejemplo, se usa toca, que se llama, y como la la de toca, Santa Teresita. como la de Santa Teresita, es cubierto, nada más esta es la parte de la cara que se ve, y el hábito es hasta el piso, ¿verdad? Es una de las cosas que podríamos distinguir a simple vista. A simple vista. Muy Aunque bien. ahorita también ya hay algunos de vida apostólica que han enfatizado en el hábito largo, por ejemplo. O también hay vida consagrada que han dejado, o sea, hay esa libertad de no usar hábito y andan de civiles, o sea, son los procesos que se ha venido, los cambios que ha habido, ¿verdad? Antiguamente, vida apostólica y vida de clausura, el hábito era muy similar. Wow. Bueno, siguiente pregunta. ¿Hay requisitos para ser una consagrada o qué se necesita para entrar a un convento o a un monasterio? Bueno, lo primero es que Dios te llame. ¿Y cómo voy a descubrir si Dios me llama? Pues en un proceso de acompañamiento. Por eso es tan importante que desde muy pequeños tengamos la confesión frecuente, porque ahí en la confesión es un medio muy importante para descubrir si Dios me llama. Y aunar a la confesión una que le llamamos dirección espiritual, o sea, que me ayuden a descubrir esos llamados de Dios. Y actualmente, por ejemplo, aquí en la diócesis hay un acompañamiento, hay un año de acompañamiento, hay un equipo, se le llama el equipo de pastoral vocacional, que son religiosos, religiosas, sacerdotes, que están durante todo ese año, pues, ayudando en reuniones de grupos, bueno, ahorita por la pandemia no, ¿verdad? Pero presencial, pero es reunión, me parece que son semanales, y además luego el diálogo personal, y eso ayuda fuertemente. Entonces, y el proceso en la vida religiosa, la vida consagrada, es una oportunidad muy grande que Dios nos da, por un lado, porque no es que entras y ya eres religiosa, por eso podríamos decir que la única condición es que experimentes ese llamado de Dios y empieces en un acompañamiento. Puede ser en un acompañamiento grupal o en un acompañamiento personal, con un sacerdote, con una religiosa o inclusive un laico, pero que esta persona conozca los diferentes caminos de la vida que tenemos, las diferentes vocaciones. Entonces, puede ser alguien, de hecho, inicialmente podríamos decir en la iglesia, cuando va surgiendo la vida consagrada, ¿quiénes eran los que daban ese acompañamiento? Los papás. Pero los papás tenían el conocimiento de lo que era la vida consagrada, de lo que era la vida sacerdotal, y ellos orientaban a sus hijos a elegir, ¿verdad? Y bueno, y ahorita cuando en alguna de las preguntas surgirá cómo yo fue que descubrí mi vocación, y es ahí donde ese acompañamiento, yo creo que la única condición sería eso, y yo diría más que condición, el espacio para que tú descubras si Dios te llama, o para que tú descubras más que nada qué vocación, a qué vocación te está llamando Dios, es la oración. Si estamos en unión con Dios, Dios se encarga. Lo tenemos clarito en este pequeño que acaban de beatificar, en Carlo. El cómo, desde muy pequeño, va avanzando a pasos agigantados, a tal grado que cuando tenía 7 añitos, les dice, mueve todo, y el obispo le da un permiso especial para que haga la primera comunión a los 7 años. Y de ese día que hizo su primera comunión teniendo 7 añitos, ya
no dejó un día de su vida sin comulgar. Y su confesión era cada 8 días. Y no lo tenemos lejos. Él murió en 2006 con 15 añitos. Pero es muy fuerte, muy grande. Él descubrió ese llamado de Dios, esa vocación de en la escuela, en donde vivió, con los que se relacionó, vivir la santidad, que es la primera vocación que todos recibimos. El primer llamado a ser santos. Y ese desde nuestro bautismo tenemos ese llamado. Y vamos a ser debemos ser santos en donde vivamos. Entonces yo creo que pues no hay condiciones, podríamos decir. Más que nada es sentir el llamado. Sentir el llamado. Ok, bueno, ya que entramos en el llamado, platíquenos, Sor, ¿cómo fue su llamado? Uy, es un poco... Bueno, vamos a tratar de hacerlo. Para mí, mi llamado, yo pienso y le agradezco mucho a mi abuelita. Cuando yo tenía 4 años murió mi abuelito, el papá de mi mamá. Entonces mi mamá, en atención a mi abuelita, pues me empezó a llevar para que me quedara a dormir con mi abuelita. De los 4 añitos que yo empecé a dormir ahí con mi abuelita, todas las mañanas a las 6:15 de la mañana me despertaba y decía: mijita, tómese su tecito caliente y vámonos a misa. Lloviera, tronara o relampagueara, como dice el dicho, a las 6:15 para ir a misa de 7, y como nos quedaba un poco distante, había que caminar. Entonces, pues todos los días. Y yo ahí fue donde yo puedo decir nació mi vocación, en ese contacto con Jesús Eucaristía. Y además un día al mes, mi abuelita era adoradora nocturna, o sea, estaba en la adoración nocturna. En mi pueblo hay adoración nocturna de mujeres los 365 días del año, de 9 a 10 de la noche. Cada día del mes es un grupo diferente de personas. Entonces, mi abuelita iba los días 24 de cada mes, y todos los días 24, desde los 4 añitos, pues yo iba a la adoración nocturna. Yo creo que me dormía, ¿verdad? Pero ahí estaba. Wow, nuevamente una abuelita influye en la vocación. Ya lo sabemos que el padre Willy también menciona mucho que su abuelita influyó. Entonces, la importancia de las abuelitas en estos tiempos, sí, pues está más enfocada. Entonces ahora sí que a descubrir nuestras vocaciones. Creo que por eso no me he ido de religiosa, porque yo ya no tengo a mi abuelita. Pero el Señor puede llama a diferentes horas. Nos dice en el Evangelio que a unos los llama tempranito, ¿verdad? Para que trabajen en la viña. A otros los llama a media mañana, a otros a mediodía, a otros a media tarde y a otros al oscurecer. O sea que no hay edad. Bueno, creo que todavía sea tiempo de irme. Y otro detalle también que influyó mucho en mi vocación fue el vivir cerca de una capilla dedicada a Santa Teresita. Entonces, para la fiesta de Santa Teresita, pues se hacía y se sigue haciendo en grande la fiesta, se hacía el novenario. Entonces, durante los 9 días celebraban la Eucaristía, y dentro de la Eucaristía nos explicaban año con año la vida de Santa Teresita. Y desde esa edad, desde que yo recuerdo tener uso de razón, en mí entró el deseo de querer ser como Santa Teresita, querer vivir, querer consagrarme a Dios como Santa Teresita. Y claro, cuando llegué como a los 12 años, pues lo vi como una estrella inalcanzable, porque no pude, en mi pueblo en ese tiempo solo había una secundaria, era de cuota, o sea, había que pagar un poquito, y pues yo soy la cuarta, son 3 hombres mayores que yo, y yo soy la primera mujer. Entonces, si mis hermanos no habían podido estudiar por falta de recursos, pues mucho menos yo, ¿verdad? Como mujer, que era la mentalidad. Entonces, para mí, pues la vida religiosa comencé a verla como una estrella inalcanzable para mí, por el hecho de no poder estudiar. Sin embargo, gracias a Dios, llegó un sacerdote a mi pueblo, recién ordenado,
y que se enfocó en el acompañamiento a los adolescentes. En mi pueblo se hacen los ejercicios cuaresmales y, por ejemplo, toda la cuaresma es una semana niños, otra semana niñas, o sea, se hace por separado, se hacía, no sé ahorita cómo sea, ¿verdad? Pero estamos hablando de hace un poquito de años. Adolescentes, jóvenes, adultos, se hacía de diferentes, ¿verdad? Semanas. Inclusive nuestra semana, por ejemplo, teníamos 3 pláticas al día. Era de lunes a viernes y el sábado era la clausura. La clausura de nuestros ejercicios era una fiesta. Recuerdo que mi mamá nos hacía ropa nueva para estrenar el día de la clausura de los ejercicios. Wow. O sea, es una vivencia muy fuerte, muy profunda. Entonces empezábamos desde ir a misa de 7 de la mañana y nos daban la primera plática. Entrábamos un poco, nos permitían entrar un poco más tarde a la escuela. Entonces, salíamos a la 1. A la 1 teníamos que estar ya para la segunda plática. Y a las 5 de la tarde la tercera plática. Ya, eso de lunes a viernes y el sábado era la misa de clausura. Entonces, y este sacerdote a los adolescentes, puesto que yo estaba entre los 12 y 13 años, nos dijo al término de los ejercicios que si quien quisiera, pues iba a haber un día de reunión por semana con quienes quisieran llevar un acompañamiento para descubrir qué vocación él les estaba haciendo, el Señor nos estaba haciendo, y pues seríamos unos 300, yo creo. ¡Bastantes! Sí, y eso no eran todos los que habíamos ido a ejercicios, ¿verdad? ¡Guau! ¡Qué cantidad extraordinaria! Sí. Y de ahí el padre nos dijo, quienes quieran recibir un acompañamiento personal, pues denme sus datos. Y ya nos empezó a dar las citas para ese acompañamiento personal. Y él fue el que me ayudó a descubrir que no era una estrella inalcanzable. Y desde los 13 años empecé a pedir ingresar, pero fueron 3 años de espera. Cuando cumplí los 16, me dijeron, pues ahora sí, me dieron la fecha de ingreso. Wow. ¿Y cuántos años se estudia para ser consagrada? O sea, ya en el proceso. En el proceso. Años? Son varias etapas y era inclusive lo que yo les mencionaba, que es podríamos decir, el regalo que tenemos de Dios. No entras y luego ya eres religiosa. Okay. ¿Sí? Es ingresar, y en la vida consagrada en el seminario, pues entran al seminario y estudian, si les falta estudios académicos, y luego la filosofía y teología. Sí. En la vida consagrada son etapas. Primero, yo, por ejemplo, que no llevaba mis estudios de secundaria, okay. La primera etapa es aspirantado, se llama, y varía dependiendo de los estudios que falten, ¿verdad? Entonces, ahorita, por ejemplo, ya la etapa, los estudios académicos que se requieren, pues es la prepa de preferencia. Entonces, si yo me falta secundaria y prepa, pues mi aspirantado va a ser un poco más prolongado, ¿verdad? Esa es la primera etapa. No hay un tiempo, podríamos decir. Varía dependiendo de qué estudios tenga. Exactamente. Okay. Luego viene el postulantado. Entonces, esta etapa de postulantado, canónicamente, o sea, la Iglesia ha dado una norma, es de 6 meses mínimo, inclusive ahorita ya era a 1 año, ahorita ya se prolongó 2 años de postulantado, es lo máximo que se puede hacer para que pues sea un espacio, sobre todo en quienes, por ejemplo, entraran directamente al postulantado, que se da el caso. Entonces, pues va a depender de su proceso. Es que el proceso en la vida consagrada es a tu paso. No se va a ir al paso del otro o del otro, sino es a tu paso. O sea, no hay, por ejemplo, unos se tardan 6 años, otros 7, otros, o sea, no es de que todos la misma cantidad de años. De años, exacto. Órale, qué interesante. Pero en este tiempo, bueno, en la primera etapa, pues va a depender de los estudios. Ah, ok. La segunda
generalmente ya cada congregación, cada instituto, o sea, cada familia religiosa va a denominar, o sea, a poner, a fijar un tiempo. La mayoría ha fijado entre 6 meses y un año. Un año, ok. Uh-huh. Bueno, muy bien. Pasemos a la siguiente pregunta. Pero me falta la otra etapa. Pásame las etapas. Apenas vamos en la segunda. Válgame, ¿y cuántas etapas son, Sor? Es, una vez viene el noviciado. El noviciado. Que también varía en las familias religiosas. Lo que está canónicamente, o sea, la ley de la iglesia es 1 año, pero da la posibilidad a que sean 2 años. Hay comunidades a 2 años. Generalmente la mayoría de comunidades religiosas han dejado los 2 años. ¿Para qué? Para que sea ese noviazgo con Cristo, con Dios mismo, pues sea un poquito más fuerte, más profundo. Ya vives como religiosa, como que te estás ensayando a ser religiosa. Ese es el noviciado. ¿En qué etapa le dan los hábitos? Antiguamente era al iniciar, y todavía algunos institutos, algunas familias religiosas lo hacen cuando inicias el noviciado. Okay, en otros es hasta que profesas. Ok, y hasta que profesas, ¿qué etapa es? Es una vez que terminas el noviciado, viene la profesión religiosa. Al sacerdote se llama ordenación sacerdotal, en la religiosa es profesión religiosa. Pero esta profesión religiosa se hace temporal, o sea, por 1 año. Y la ley de la iglesia es de que esta renovación, esto se va renovando cada año, hasta 6 a 9 años, es el máximo, a los 9 años. O haces profesión perpetua, se llama, que ya es prometerle a Dios ser religiosa o religioso hasta la muerte, ¿verdad? Y ya hay un documento que se va hasta Roma, donde queda sentado que eres una religiosa, un religioso de votos perpetuos. Perpetuos. ¿Y usted en qué etapa está? Ya como religiosa de votos perpetuos. ¡Guau! ¡Qué interesante! Y qué vida tan consagrada, tan dedicada. Y realmente, no sé, me asombro mucho de todo lo que nos está platicando, que realmente sí no son años de estudio, sino son años de preparación, y realmente es algo que a muchos ahora sí que nos resulta, no sé si... No, son un chorro de años. Yo de aquí a que ya quiero terminar la primaria, yo ya quiero terminar la secundaria para ya no hacer nada o trabajar. Y usted realmente, qué interesante todo esto que nos está platicando. Sí. Entonces, y es lo que te decía, es un don. Yo lo que les digo a las jóvenes cuando me preguntan, les digo, mira, si tienes duda de si Dios te llama o no te llama, a veces dicen, no, pero si me meto y luego me salgo, no importa. Es una oportunidad que Dios te está dando a tener ese encuentro con Él muy personal, a lo mejor no más por 1 año, a lo mejor por 2 meses, no importa, pero vas a vivir ese encuentro y vas a ir a descubrir si realmente Dios te está llamando ahí. Yo recuerdo que mi maestra de aspirantado y postulantado, fue la misma maestra, nos decía algo, dice, pídanle mucho al Señor, si vinieron aquí y no hay la vocación, pídansela, porque Él se las puede dar. Pídanle que les dé la vocación si no la tienen. Porque si están aquí, no es la casualidad, ¿verdad? Entonces, Dios se vale de muchos medios, ¿verdad? Y si haces aspirantado, postulantado y noviciado, por ejemplo, y decides que no es tu camino, pues ese no es tiempo perdido. Es tiempo ganado que te va a servir en tu vida diaria. Lo que ahí viviste, la forma en que te alimentaste de Dios, pues va a repercutir en toda tu vida. Wow, qué interesante. Y ahora pasamos a la siguiente pregunta, que es, ¿qué dijo su familia cuando dijo que quería ser aspirante a la vida consagrada? Bueno, no les di tiempo porque resulta que el padre que nos estaba orientando
yo no comuniqué a mis papás cuando me dieron la fecha de ingreso. Yo empecé a prepararme porque me dieron la lista de cosas que tenía que llevar. Yo empecé a prepararme con, pues, de lo que yo iba por ahí pescando por todos lados, todo lo que tenía que llevar. Y justamente un mes antes, hubo el primer previda en la diócesis. Yo soy de la diócesis de San Juan de los Lagos, de los Altos de Jalisco, que serán los chaparritos, ¿verdad? Y San Juan, la diócesis de San Juan de los Lagos, es una diócesis relativamente joven, o sea, no llega todavía a los 50 años. Entonces, en la diócesis, un mes antes, a mí la fecha de ingreso me dieron el 14 de agosto del 1976. Ya hace un ratito, ¿verdad? Ya lo apunté para ahorita sacar cuentas. Entonces, el mes de julio, del 10 al 17 de julio, se organizó en la diócesis la primera previda religiosa. O sea, hay preseminario a donde van los jóvenes que quieren conocer lo que es la vida en el seminario. Y el previda es las muchachas que queríamos conocer lo que es la vida religiosa. Y pues por ser primero, fuimos más de 100, empezando por ahí. ¡Wow! Siempre es un número muy grande y ahorita realmente Sí. las vacaciones están un poco escasas. Por eso En me San Juan de sorprende. los Lagos es una de las diócesis, inclusive se tiene considerada una de las diócesis, podríamos decir a nivel mundial, donde hay más ¿Vocaciones? vocaciones. Ahorita, por ejemplo, el seminario de San Juan de los Lagos, las ordenaciones de San Juan de los Lagos es, podríamos decir que una de las diócesis donde hay el mayor número de sacerdotes que se ordenan, porque Guadalajara es otra de las diócesis que se ordenan también números altos de sacerdotes, pero a la diócesis, al seminario de Guadalajara van de muchas diócesis del país, aún de fuera del país, van ahí al seminario, entonces por eso es mayor número, pero San Juan de los Lagos, de la pura diócesis, es Un gran número. Me sorprendo. Muy bien, nos estaba platicando que de la, la previda. De la previda. Entonces fue el primer previda en San Juan de los Lagos y ahí fueron como unas 16 congregaciones religiosas, porque ahí hay cantidad de congregaciones religiosas. Tal vez tú conoces mucho, pues, las carmelitas por Santa Teresita. Hay carmelitas de vida contemplativa, que también así se le llama, o carmelitas misioneras, carmelitas de vida apostólica, dominicas, bueno, hay cantidad, ahorita no me... Entonces fueron bastantes comunidades y ahí fueron una congregación que yo conocí ahí justamente y me invitaron ahí dentro de este previda a una semana vocacional, pero ya en su congregación, a un previda, pero ya nada más de la congregación. Y resulta que yo hasta el día que ya era la entrada al previda, pues obtuve el permiso, porque no me querían dar el permiso, porque mi papá pues era de las personas que decía, la mujer no puede, o sea, mis hijos no van a dormir un día fuera de la casa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me iba a quedar una semana fuera de la casa? Entonces, no, era imposible que me diera el permiso. Era en un pueblo, a hora y media de mi pueblo, Lagos de Moreno. Y bueno, pues ya ese día por la mañana me da el permiso y ya fui a decirle al padre y a la 1 de la tarde había que estar en el pueblo ya para... Entonces, cuando la hermana me invita y era a México, al Distrito Federal, que queda a 8 horas de mi pueblo, dije, pues si no me dejaba venir aquí a hora y media, menos hasta México. A la Ciudad de México. Me dan la sorpresa que van por mí, mis papás, mis hermanos, toda la familia fueron por mí al término del previda. Entonces yo corro con la madre y le digo, ahí están mis papás, si me dan permiso yo sí voy. Y me dieron el permiso. Y justamente este previda pues iba a ser del 23 al 30 de agosto. Y yo tenía la fecha de ingreso el 14. El padre de hecho me dijo, bueno, si ahí en el previda Dios te ilumina, te hace ver, podemos decir a la comunidad que vas a esperarte. Bueno, pues así quedamos. Llego y le digo al padre, pues me invitaron y como
la madre en 5 minutos tenía el permiso, pues bueno. Vámonos. Entonces me fui a ese previda, a la mitad del previda, fue una semana y me dicen, va la hermana que me había invitado y me dice, ¿no te gustaría quedarte? Le digo, sí. Entonces dice, pues tienes que hablar con la superiora general para solicitar, ingresar. Pues hablo con la superiora general y me dice, pues adelante, y de inmediato, era miércoles recuerdo, y el domingo era el ingreso, pues a hacerme el uniforme y a prepararme de todo a todo porque ya ingresaba. Y entonces yo recuerdo que mi papá me mandó una carta donde me decía, hija, si te has ido al convento porque quieres estudiar, regrésate y aquí vemos para que puedas hacer tus estudios aquí en casa. Pero si estás en el convento porque Dios te llama, pues sepa, mija, que usted debe ser una santa religiosa, no mediocre. ¡Qué bonito! Esas fueron las palabras de mi papá en su carta, ¿verdad? Entonces, para mí fue... Wow, sí, yo estoy así como con la piel chinita, que aquí el sentimiento a flor de piel, casi creo que... Qué bonito, definitivamente. Pues que... No, definitivamente estuvo usted llamada a ser casi creo que una santa, Sor Victoria. Pues estamos en ese camino. En el proceso. Yo creo que todos hemos sido llamados a ser santos y creo que pues ese es el caminar que Dios quiere de cada uno de nosotros, que lleguemos a esa santidad, no en la mediocridad. No en la mediocridad. ¿Verdad? Qué buena frase de su papá. Uh-huh. Bueno, continuamos con las preguntas. Esta, igual a lo mejor ya hicieron cálculos los niños, pero ¿cuántos años tiene siendo consagrada? 41. 41 años. O sea, de mi profesión religiosa, ¿verdad? 41, sí. Pero que entré 45. O sea, las 5 etapas fueron, ¿qué? ¿4 años? ¿Sabes cuánto? Sí, pues es que entré en agosto y profesé en febrero, entonces fueron 3 años y medio de preparación anterior a la profesión. O sea, fue 1 año de aspirante, 6 de postulante y 2 de novicia. Muy bien. Eso fue. Usted comentó los hábitos en el noviciado, ¿sí? No, yo recibí el hábito hasta la profesión. Y es muy bonita la ceremonia, o sea, en la noche anterior a la profesión, bueno, en la mañana, la misa, generalmente es por las mañanas, se bendice el hábito. El sacerdote bendice el hábito y nos da una bendición especial para como prepararnos la víspera a la profesión. Y ya en la noche, después de las completas, se nos entrega el hábito. Es una oración especial también de toda la comunidad, ¿verdad? Que se nos entrega el hábito para que al día siguiente, pues ya vamos vistiendo el hábito. Ok, aquí haciendo un paréntesis, las completas es una oración que se hace al terminar el día. Empezamos con las laudes. Laudes por la mañana, vísperas por la tarde y completas por la noche, que sería la oración de todo fiel cristiano. Debería ser. Claro que se ha dejado que nada más es los sacerdotes y las religiosas, ¿verdad? A nosotros nos obliga, ciertamente. O sea, es parte de mi vida, ¿verdad? Pero para todo fiel cristiano debería ser por lo menos eso. Nosotros, y en clausura sobre todo, son 7 momentos de oración litúrgica. Y dice el Salmo, 7 veces al día te alabo, con cantos, himnos y salmos inspirados. Sí, haciendo aquí un comercial, se están rezando aquí las laudes en Parroquia Cristo Buen Pastor. ¿A qué horas empieza? 6:30 de la mañana. A las 6:30 de la mañana, así que madrugada. Están invitados todos, aquí a participar de las laudes, y ya en casita pues pueden, concluir con las completas, y a media tarde mencionó que se llaman vísperas.
Muy bien. ¿Qué es lo que más le gusta de ser consagrada? Para mí, lo más grande es el que Dios me haya llamado, me haya elegido para Él, y yo poderle decir como la Santísima Virgen: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¡Ay, Sor Victoria, sí es una santa! No, todavía no. Estoy un poquito lejos, pero sí, ese ha sido mi lema, puedo decir, de santidad, justamente. El lema de santidad: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu ¡Qué palabra. emoción! Me estoy emocionando. Ok, ya comentó, pero a lo mejor no pusieron mucha atención, ¿por qué se visten así? Porque siempre traen una falda larga abajo de las rodillas, a los chamorros, o inclusive mencionó que algunas monjas se visten El hábito hasta abajo, hasta los tobillos. Entonces, ¿significa algo? ¿Representa algo? Sí, es una expresión de que estamos separados del mundo, ¿verdad? Que el Señor nos seleccionó, es signo de consagración, ¿verdad? El hábito dice, viste al monje, ¿verdad? No hace al monje, pero sí habla de lo que hay dentro de ti. El hábito, que así se llama nuestra forma de vestir, es la distinción de la consagración religiosa. Por ejemplo, cuando en congregación, cuando profesamos, nos cambian el velo, porque el velo se nos da desde el noviciado, pero es velo blanco, y traemos un uniforme, se llama uniforme de noviciado, y el velo está significando precisamente la consagración a Dios. Ya estás en camino de consagrada, de separada. Y por eso todo el hábito, pues es eso, el signo de mi consagración total a Dios, de mi entrega a Dios. Wow, pues qué interesante todo lo que hay detrás del hábito, su forma de vestir. Ok, siguiente pregunta. ¿Cuál fue la iglesia que primero visitó? Su misión, ya siendo profesa, ya siendo profesa, ¿cuál fue? Fue una misión, bueno, tengo dos. La primera fue una misión, yo profesé en febrero y me enviaron de misión el mes de julio. Una misión a un lugar muy caliente, igual a Guerrero. El mes de julio pues era un infiernito ahí, ¿verdad? Muchísimo calor. Y la misión ahí era formar catequistas. Entonces yo con mi maestra, porque después de profesa hay otra etapa de formación que en algunos lugares se llama estudiantado y en otros juniorado. O sea, después de profesa todavía sigue tiempo de formación. Entonces pasé yo a la etapa de formación, y el mes de julio, como son vacaciones, entonces, porque está uno estudiando, el tiempo de profesa, estudiante o juniora, y me dicen, pues vas a ir a este lugar para formar catequistas. Era una escuela catequística que asistían catequistas cada año. Eran 3 grupos. Primer grado, o sea, las catequistas que por primera vez iban. Segundo, que eran catequistas que ya habían vivido el año anterior. Y el tercero le llamaban seminario. Ahí veían una materia diferente porque eran catequistas, unas que ya llevaban hasta más de 40 años yendo a estos seminarios, ¿verdad? Catequistas, había una catequista que llevaba 53 años de catequista, así es de que... Entonces yo, cuando me dicen esto, mi maestra, le digo, mire, mejor mande a fulanita, sutanita. Yo, al grupo más grande que he dado catequesis, son muchachitos de 11 años, y eso porque me mandaron a suplir a la hermana que ese día no estaba. Un día les di catequesis, porque siempre me ponían de catequista de los niños chiquitos. Los parvulitos ahorita. Exactamente.
no, pequeñitos de 5 añitos, de 4 y 5 años. Sí, los parvulitos. Uh-huh. Porque en los lugares donde me tocó vivir, bueno, empezando, me tocó inicialmente mi misión, y desde mi pueblo, yo empecé a ir al catecismo desde los 2 años pasaditos. Porque en mi pueblo hay desde primero de kinder hasta secundaria. Entonces... ¡Guau! Y aquí con 3 años ya las mamás andan que ¡qué bárbaras! Así es. Entonces, estas catequistas por eso recibían esta formación y era con catequistas. Y a mí, en los lugares en donde estuve en grupos de formación, aún de estudiante de junior allá, también siempre pues me fueron dando los niños pequeñitos, yo creo que por chiquita, ¿verdad? Me perdí entre ellos. Ahí hacía también bolita con los niños, se acoplaba. Entonces, por eso yo le dije a la hermana, mire, pues más bien esta hermana, esta otra, yo le puse varias. Y bueno, me dijo, mira, tú prepara como si vas a ir, porque pues este es el material, o investiga qué material. Con las hermanas iban a ir otras 2 hermanas, íbamos a hacer 3. Digo, bueno, y yo voy con mi maestra de aspirantado y postulantado, pensando que me iba a apapachar, ¿verdad? Para que ella me apoyara, para que no me mandaran ahí. Y oh, sorpresa, que me dice... ¿Y qué les dije yo toda la vida, todo el tiempo que estuviste conmigo? ¿Qué les dije? Pues nos dijo muchas cosas. ¿Qué de todo? Pero una cosa yo les insistí, cuando les pidan algo, nunca digan no. Si se les está pidiendo, Dios les va a dar las gracias necesarias para que desempeñen esa misión. No, pues trágame tierra. Todos, chin. Entonces, pues ya me dijo, bueno, pero ya dijiste, pues ahora me valió, ¿verdad? Porque me dio el libro donde ella nos dio la formación, porque se nos formó como catequistas. Entonces, me dio el libro donde las materias iniciales para los catequistas que había que dar. Bueno, yo empecé a preparar y todo. Y cuando ya se llegó el día, pues te vas a ir. Pues me voy. Era de 3 de la tarde a 8:30 de la noche. Con media hora intermedia nada más de descanso. Es un chorro de tiempo. Y ahorita estudio metodología y es de 5 a 6:10. Ya ves, así como que, ay, ya me está rugiendo la tripita. Sí. Wow, antes las catequistas, digo, bueno, ahorita también sí hay muchos talleres de formación y todo. Es que era un curso intensivo, el curso de verano que se llama, el mes de julio. Lo mencionó que era en julio, ¿verdad? El mes de julio. Entonces, pues sí. Hay que sí. A ver si lo aplicamos aquí, Sol. ¿Verdad? Hay que armar el temario de una vez. Un curso intensivo del mes de julio. Para ¿verdad? todas las catequistas. Pues, y esto, bueno, de alguna manera me llevó que el tiempo que seguí fue una experiencia muy hermosa, ¿verdad? Y me di cuenta de la verdad que, de la hermana, de mi maestra, ¿verdad? Que ciertamente cómo se cierra uno a tantas gracias cuando te pones un no. Porque yo me di cuenta de las gracias, de los grandes enseñanzas. Yo misma terminé aprendiendo mucho más. Y bueno, a raíz de este encuentro, recuerdo alguna anécdota bien curiosa, que yo empecé mi primera clase, el primer día, y mi primera clase fue con el grupo de primero, pero eran 100 y pico catequistas. Y estábamos en un portalito, o sea, un techito de lámina, imagínense, con el calorcito, pues los nervios por un lado y el calor por el otro. Y entonces no había pintarrones, ¿verdad? Solo pizarrones con el gis. Entonces, pues yo empecé a escribir. Solo logré escribir una frase, porque ya cuando quise seguir escribiendo, mojé tanto el gis que ya no escribió. Dije, no, mejor ya no escribo, mejor me dedico a hablar nada más. ¡Válgame! Así es. Pero fue una grande enseñanza para mí. Y después
Yo estaba estudiando Sagrada Escritura y sábado y domingo, a partir de esa misión, pues me empezaron a poner en las escuelas catequísticas. Teníamos varias escuelas catequísticas, entonces yo daba clases tanto el sábado como el domingo en escuelas catequísticas, a raíz de ahí, ¿verdad? Y como estaba recibiendo clases de Biblia, cuando me hacían una pregunta, pues yo, si sentía que no la iba a poder contestar del todo, pues aprovechaba y en la semana en la clase, pues acudía directamente a los maestros y ya llevaba toda la respuesta más completa, ¿verdad? Muy bien, qué interesante. Y si uno de nuestros niños nos preguntaba que si usted había sido catequista, pues ya no nada más fue catequista, sino hasta formadora de catequistas. Qué interesante. Sí, en mi caso, o sea, antes de entrar a la vida religiosa, porque era la pregunta, no puedo decir, ayudábamos a las catequistas, pero yo terminé mi formación en junio y entré en agosto al convento, así de que la catequesis yo terminé hasta junio. Porque mi pueblo pues era así. Pero nada más dice mi pueblo, un lugar caliente y no dice nombres. No dice nombres. El pueblo donde fui de misiones, Iguala Guerrero. Iguala Guerrero. El curso de catequistas. ¿Y usted dónde estudió? Yo soy de Jalostotitlán, Jalisco. Válgame. Los meros altos de Jalisco, a 15 minutos de San Juan de los Lagos. Muy conocido San Juan. Sí, ese sí es muy conocido, San Juan de los Lagos. ¿A 15 minutos de San Juan de los Lagos? Ya sabemos, más o menos. Y más fácil para decir, mi pueblo es Jalos. Jalos. Porque Jalostotitlán, luego a veces se lengua la traba. Jalostotitlán. Válgame, parece un trabalenguas. Pues qué interesante. Ok, y otra pregunta. ¿Por qué las religiosas o las monjas no pueden dar misas o no dan misas? Bueno, nadie da misas. Ok. La celebración eucarística o la misa la preside el sacerdote, pero tú y yo, que somos bautizados, todos somos sacerdotes, todos celebramos la Eucaristía. El sacerdote preside la Eucaristía porque Jesús instituyó el sacerdocio en los apóstoles. Había mujeres dentro. Vemos a María Magdalena, por ejemplo. Sin embargo, Jesús instituye el sacerdocio en los apóstoles. En los apóstoles, wow. Pero las religiosas sí pueden hacer lo que es la celebración de la palabra. Sí. ¿Sí? En misiones a mí me ha tocado Semana Santa, por ejemplo, presido todos los actos litúrgicos de Semana Santa. Me ha tocado presidir todo. Ok, solamente la diferencia de celebración de la palabra a misas es que en una celebración de la palabra no hay consagración. Consagración. Esa solamente es propia del sacerdote. Del sacerdote. Así como la confirmación es propia del obispo, el sacramento de la confirmación, el obispo o a quien él delegue. Como ahorita ante la pandemia, delegó a los párrocos, pero no a los vicarios. Sí, es cierto, por eso el padre Fernando es el que hace las confirmaciones, pero no el padre Willy, porque el padre Willy, recuerden que es el vicario, y el párroco, o el que está a cargo de Cristo Buen Pastor, es el padre Fernando. Muy bien, y ya para ir cerrando esta entrevista, ¿una consagrada va directo al cielo cuando muere? Ahí es una pregunta muy buena, pero que sabemos que se va a ir directo al cielo si hemos vivido en santidad. Y eso tú, siendo bautizado, ya estás llamado a ser santo. Aunque no te consagres, estás llamado. Si yo, siendo consagrada, no soy fiel a Dios o no viví en santidad completa, total, pues puedo pasar al purgatorio, inclusive, ¿verdad? Y es lo más común, podríamos decir. Tenemos, por ejemplo, un ejemplo muy hermoso en Carlo, el beato Carlo que acaban de beatificar. Este jovencito de 15 años.
A mí me impactó mucho cuando supe que solo 3 días estuvo en el hospital. O sea, entró por una gripe aguda, pero no tenía tal gripe nada más. Tenía leucemia en fase terminal. O sea, pero antes de entrar al hospital dijo, voy a ofrecer a Dios lo que voy a vivir aquí, lo que voy a padecer aquí, sufrir aquí, por el Papa y la Iglesia, para ir derechito al cielo, no pasar por el purgatorio. Claro que esto llegó a expresarlo a sus 15 años, porque desde sus 7 años nunca dejó un día sin recibir a Jesús en la Eucaristía. Ayudó, a mí me sorprendió mucho que, por ejemplo, sus primeros ahorros que pudo juntar fue para comprar un sleeping, una bolsa, para que regalársela a un señor grande que vivía en la calle. O sea, ahí vemos la vivencia de la santidad desde muy pequeño. La mamá se tuvo que meter a estudiar teología para poder contestar las preguntas que le hacía el hijo. ¡Qué interesante! Bueno, entonces, entrar al cielo va a ser dependiendo de tu respuesta ya a Dios. Cada quien, dependiendo de nuestras obras buenas, obras de misericordia, todos estamos llamados a ir al cielo. Entonces, siempre y cuando vivas en santidad, como lo decía Sor Victoria, haciendo cosas buenas, obras de misericordia, pues todos vamos ahí a estar cara a cara con Dios. Muy bien. Y ya, penúltima pregunta. ¿Cuál es su personaje favorito de la Biblia y por qué? Tengo 2 principalmente, San Pedro y San Pablo. Los 2 el mismo día. Muy bien. Justamente. San Pedro, de alguna manera me identifico con él en mi forma de ser, compulsiva en algunos momentos. Trae las llaves, tiene las llaves del reino. No tanto las llaves, sino pues la Sagrada Escritura nos habla mucho de cómo era el primero que salía, ¿verdad? Y a preguntar al Señor, sí, pero también fue el primero en negar que lo conocía, ¿verdad? O sea que a veces esos mismos impulsos nos llevan pues a alejarnos o apartarnos de Dios, de su voluntad. Entonces, pero que a diferencia de Judas, que también traicionó a Jesús, Judas ya no tuvo ese acercamiento a Jesús, o sea, vio que su pecado era mayor al perdón de Dios, a la misericordia. Entonces, por eso me identifico con Pedro, porque digo, Señor, ten misericordia de mí, te fallo, pero aquí estoy, quiero seguirte, ¿verdad? Con todas mis limitaciones. Y San Pablo, por ese, pues también esa radicalidad con que siguió a Jesús y ese entrega al servicio de los demás, a llevar la palabra hasta los confines. Muy bien. Y ya por último, ¿es feliz siendo consagrada? Muy feliz. Puedo decir que si volviera a nacer, volvería a consagrarme al Señor. Pues realmente sí se nota, en lo personal me contagia de su alegría, felicidad. Digo, si de por sí soy muy risueña y siempre tengo una sonrisa, entonces ahorita estoy aquí, que ya me duele aquí, porque ya no puedo con tanta sonrisa en lo que me está diciendo con tanta felicidad. Pues bueno, amiguitos, esta fue la entrevista. ¿Algo que quieren agregar a compartirnos a nuestros amiguitos que están en casa? Miren, pidan mucho al Señor que les ayude a descubrir cuál es la vocación y no les dé miedo responder. Si sienten alguna inquietud, si Dios te llama a consagrarte, no te dé miedo. ¿Por qué? Porque te recuerdo lo que a mí me dijo mi maestra, nunca digas no. Si Dios te llama, Él te va a dar las gracias. Él te va a dar los medios necesarios para responderle y para caminar en la santidad. Decídete, sobre todo pregúntale en la Eucaristía. Si ya has hecho tu primera comunión o te estás preparando para hacerla, te estás preparando, ¿verdad? Sí. Entonces, hazte ese propósito de Carlo. Comulga lo más frecuente posible. No dejes pasar.
y sobre todo el sacramento de la confesión. Va a ser el medio que te va a llevar a saber descubrir la voz de Dios. La Santísima Virgen no hubiera podido escuchar la voz del ángel si no estuviera en oración, si no estuviera en ese constante petición a Dios que enviara el Salvador. Tú también has recibido este llamado a ser santo y a ser santo en el camino que para el que Él te ha elegido. Pero nos ha dado libertad, no te va a forzar. Y concluyo con esa parte del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si escuchas mi voz y me abres, entraré, cenaré contigo y tú conmigo. O sea, Jesús está tocando a tu puerta. No lo dejes en la puerta, ábrele. Y Él te irá marcando hacia donde te quiere que entregues tu vida. Que Dios te bendiga. Pues muchas gracias, Sor, qué interesante y qué bonita frase con la que concluyó. Y así, amiguitos, concluimos con la zona de preguntas y respuestas. Entonces, espero hayas puesto mucha atención y te haya quedado claro. Como quiera, igual, Sor Victoria está aquí en Cristo Buen Pastor. La puedes contactar ya sea en oficina parroquial para que igual si tienes algunas más preguntas, te pongas en contacto con ella a través de la oficina parroquial. Ok, pues muchas gracias. Bueno, también mi número de teléfono se los puedo dar con todo gusto. ¿Su número de celular no lo quiere proporcionar? Claro que sí. Perfecto. ¿Cuál es, Sor? 8129 07 2037. Si tienes alguna duda, alguna pregunta más, con todo gusto. Bien. Materia dispuesta. Excelente, muchísimas gracias, Sor. Y pues ahora sí, ya no hay excusas de que me quedé con dudas. Nada, ya Sor Victoria nos proporcionó su número celular para cualquier duda que tengan acerca de la vida consagrada. Si sienten algún llamado a la vida consagrada religiosa o quieren saber más acerca de cómo escuchar a Jesús, créanme que pueden acudir con sus papás, sus abuelitos, sus catequistas, y también tenemos disponible Sor Victoria para que igual y fomentar el llamado y escuchar más a Jesús. Pues muchas gracias y nos vemos. Dios les bendiga. Pues bienvenidos, amiguitos. Ahora me acompaña nuestro sacerdote, el Padre Fernando. Y ¿se acuerdan las preguntas que nos enviaron? Bueno, pues ahora él es nuestro invitado a responderlas. Bienvenido, Padre Fer. Gracias, Nancita. Gracias y a todos los niños, gracias por estar aquí viviendo este encuentro. Pues, sin más preámbulo, empecemos con nuestra primera pregunta. ¿Cómo se dio cuenta que su vocación era esta? Bueno, me di cuenta que mi vocación era esta porque tenía muchas ganas de amar a muchas personas. Y en el matrimonio solamente puedes amar a una sola persona. Entonces, por eso me di cuenta que esta era mi vocación. ¿Qué dijo su familia cuando se enteró de su decisión por ir al seminario? Bueno, mi familia al principio se desconcertaron un poco porque de mi familia, mi papá y mi mamá no eran así como que demasiado religiosos. Íbamos a misa los domingos, pero no demasiado religiosos. Entonces, al principio se sorprendieron, pero siempre y en todo momento me apoyaron. ¿A qué edad se consagró? Yo tenía la edad 28 años. Entré cuando tenía 19 años y me ordené sacerdote a los 28 años, cuando era joven y delgado. ¿Qué sintió al dar su primer misa? Uy, una emoción indecible. Fue en un estadio de fútbol americano, porque la iglesia iba a ser demasiado chica para contener toda la gente que estaba invitada, antes de la pandemia, obviamente. Entonces, por eso fue en un estadio de fútbol americano que está en la colonia Nogalar. Ahí fue mi primera misa celebrada. ¿Y cuál es su parte favorita de la misa y por qué? La más impresionante, desde antes de que yo entrara al seminario, cuando yo iba como fiel cristiano a misa, el momento más impactante hasta el día de hoy siempre ha sido el momento de la consagración. El momento de la consagración, ¿cuál es esa, padre? El momento de la consagración es cuando todos nos ponemos de rodillas y el sacerdote con las manos impuestas sobre el pan y el vino hace descender a Dios Espíritu Santo
para que se posen sobre el pan y vino y empiecen a ser a partir de ese momento cuerpo y sangre del Señor. Qué interesante respuesta. Y padre, ¿qué hacen después de misa? Uy, pues después de misa, aquí en esta parroquia a mí me da mucha risa cuando la gente, cuando termino la misa en la noche, sobre todo en la noche, dice, ándale padre, que le vaya bien, que descanse. Y no, después de la misa, cuando es en la mañana, pues tenemos muchas cosas que hacer. Bueno, además de desayunar, después atender a muchas personas durante el día. Y en la noche, después de la misa de la noche, todavía tenemos al menos yo, tengo muchas cosas que hacer. Sin quitar de las actividades que tengo que hacer, mis oraciones de la noche. Nos comentaba Sor Victoria que tienen un nombre. Se llaman la liturgia de las horas. La liturgia de las horas, ya después de la misa, ya en la noche, ya para dormir, ese pedacito de oración se llama las completas. Porque completamos el día. Muy bien. ¿Cuál fue la iglesia que primero visitó siendo sacerdote? La primer parroquia en la que fui asignado de recién ordenado, donde me estrenaron, fue la parroquia de San Pío X en Monterrey. Es una iglesia que está sobre la avenida Morones Prieto. ¿Le gusta hablar con Dios? Uy, me encanta. Dios es mi amigo y por eso quiero que Dios sea también tu amigo, porque ¿sabes qué? Dios es nuestro amigo fiel. Padre, pero ¿y por qué se viste así? Pues se llama alba. Y el alba significa blanca. Es decir, por eso siempre es de color blanco. Porque como blanca es el alba, blanca tiene que estar el alma del sacerdote para poder celebrar la Santa Misa. Oiga, padre, ¿y antes de entrar al seminario tuvo novias? Pues sí, y muchas. Qué pena me da, pero desde que tenía 14 años, no lo vayan a hacer los de secundaria, pero bueno, al final estaba yo estudiando ingeniería civil y le tuve que decir a mi novia, llevaba 2 años con mi novia, y le tuve que decir, ¿sabes qué? Vamos a terminar nuestro noviazgo porque voy a entrar al seminario. Ni modo. Pues sí, cuando Dios llama, ni cómo decirle que no. Dios llama. ¿Por qué los cambian de iglesia y por qué no siempre está en una misma sola? Bueno, es bueno siempre los cambios porque a todos nos ayudan al sacerdote para que no se estanque en su actividad pastoral y ayudan a los fieles también para que puedan disfrutar de otros dones maravillosos que todos los sacerdotes que Dios envía a las parroquias tienen. Padre, ¿y usted cuando muera va a ir directo al cielo? Ay, pues recen mucho para que se pueda hacer eso, que yo me pueda ir al cielo, porque muchas personas, muchos niños y niñas piensan que por ser sacerdote ya vamos derechito al cielo. Deberíamos de hacerlo, deberíamos de llegar a la santidad, pero a veces nuestra humanidad nos vence, por eso tienen que rezar siempre por los sacerdotes. Padre, ¿y cómo saber cuando un difunto está en el cielo o en el purgatorio o cómo podemos ayudarle para que estemos nosotros seguros de que está en el cielo? Bueno, ciertamente aquí es algo que tenemos que aprender. Siempre tenemos que ser como la Virgen María. ¿Sabes? ¿Se acuerdan cuando el ángel Gabriel le anuncia a la Virgen María y le dice, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo? Bueno, la Virgen María siempre estaba llena de gracia, es decir, con un alma limpia y un corazón puro. Por eso, cuando la Virgen María, la iglesia dice, se durmió la Virgen María, es decir, descansó en el Señor, se fue derecho al cielo con alma y cuerpo. Y tú y yo, pues, aunque tengamos un pecado, aunque sea chiquitito, que dices, ay, es un pecadito chiquito, bueno, ese pecadito le basta para que no vayamos al cielo. Nos vamos al purgatorio. Entonces, por eso siempre tenemos que estar llenos de gracia. Niñas y niños, procuren estar siempre llenos de gracia. Procuren estar haciendo siempre la voluntad de Dios para saber que nos vamos a ir al cielo. Al cielo solamente van los que no tienen ni un solo pecado. Los demás, pues seguramente iremos al purgatorio y esperemos que no haya quien se vaya al infierno. Esperemos que no, padre. Oiga, ¿y por qué no hay mujeres sacerdotes? No, lo que pasa es que Jesús eligió a 12 apóstoles y sabiendo que estaba ahí la Virgen María, su Madre Santísima, una mujer sin mancha y sin pecado, no la quiso elegir.
Jesús, ese fue el designio de Jesús al fundar su iglesia, sobre los apóstoles, sobre los varones. Por eso la iglesia ha cuidado este aspecto que Jesús quiso desde el principio, de que solamente varones, solamente hombres pudieran llevar y dirigir su santa iglesia. Oiga, padre, ¿y cuál es su personaje favorito de la Biblia y por qué? Bueno, yo te voy a invitar a que puedas tú hacerte muy amigo de dos personajes de la Sagrada Escritura. El primero de ellos es San Lucas. San Lucas me encanta porque no fue apóstol y tampoco conoció directamente a Jesús, y sin embargo escribe el Evangelio, que es tan bellísimo. Lee el Evangelio de San Lucas y te vas a dar cuenta cómo es padrísima la vida de San Lucas. Y del otro personaje del que quiero que te hagas bien amigo es de San Pablo. Tenemos un montón de cartas del apóstol San Pablo que nos recuerda cuál es el camino para seguir a Jesús. Muy bien, padre. Y ya por último, la pregunta del millón. ¿Es feliz siendo sacerdote? No soy feliz, soy mega feliz. Soy ultra recontra feliz. Y si volviera a nacer, volvería a ser sacerdote. Pues bien, muchas gracias, padre Fer, por sus respuestas encantadoras. Y a ti, amiguito, te invitamos a que si tienes alguna duda o escuchas el llamado de Dios, te acerques con tus papás, tu catequista o con nuestro asesor espiritual, el padre Fernando, para así poder discernir acerca de esta vocación. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! Y así es como hemos llegado al final de nuestro encuentro número 8. Catequista Marilena, díganos cuál es la tarea. Bueno, vamos a dejar de tarea contestar las páginas del encuentro número 8 de la 44 a la 47 y de la catequesis familiar de la página 216 a la 219. Y muy importante, no olvides hacer mi encuentro con la misa, que son 5 preguntas. La fecha, el sacerdote que dio la misa, la cita del evangelio, de qué trató el evangelio y por quién oraste en la misa. ¡Hasta la próxima! Hasta la próxima. Adiós.